Ok, gracias Andrés y Lorena y hermanos allí en Bogotá. Muchas gracias y buenos días para todos. Es un privilegio y es un gusto poder compartir la palabra del Señor este día, lo cual para mí lo considero un privilegio también. Y recordarle, ¿no? Recordar la iglesia, recordar cada persona, recordar cada hermano, cada amigo de la iglesia, es un privilegio y gracias, de verdad gracias, porque es para nosotros como agua, es algo que nos refresca en este tiempo. Bueno, la familia estamos todos bien, gracias a Dios, mi esposa, mis hijas, cada uno en lo que tiene que hacer. El ministerio pues sigue adelante, seguimos sirviendo al Señor. Estamos igual que ustedes allí en esta etapa, en esta época de pandemia que ha sido bastante fuerte también para nosotros y bueno, estamos sirviendo al Señor, seguimos adelante con todas las cosas que tenemos que hacer. Así que hermanos, pues decirles que estamos bien, agradecemos muchísimo sus oraciones, su amor, su apoyo y todo lo que ustedes están haciendo cada vez por nosotros y por cada una de las familias misioneras de la iglesia. Pues estos días, hermanos, estaba pensando acerca de la situación actual. Es indiscutible que pensemos en lo que está sucediendo actualmente porque nos toca de primera mano. La situación que vivimos es algo que la iglesia también directamente ha tenido y hemos tenido que vivir nosotros en nuestra propia carne, en nuestra propia vida, vivir la situación de la iglesia actualmente. Así que como iglesia, pues nos hemos visto afectados también a nivel global. Las maneras como este confinamiento nos ha afectado a la iglesia, las decisiones o las leyes nos han afectado, las normas de los gobiernos nos han afectado también, muchos lugares de cultos cerrados y de una u otra manera nos hemos visto afectados por estas decisiones que se han tomado. Seguramente en lo económico también la iglesia ha tenido que sufrir el rigor de toda esta situación y lo está sufriendo, y entiendo que en Colombia la situación también está muy complicada como lo está en todo el mundo. Así que hermanos, pues somos parte de esa situación, no estamos exentos. Quizá para muchos este tiempo sea un tiempo en que se afirmen en el Señor, pero quizá para otros puede ser un tiempo también en el cual por el cansancio o por la dificultad de la prueba puede ser que su fe se debilite. Es decir, esta situación directamente nos toca como iglesia, y en medio de todo esto la iglesia no ha quedado fuera. Pero en medio de todo esto, hermanos, estos días reflexionaba, Señor, ¿qué es lo que tú estás hablando a la iglesia? Porque sin duda alguna Dios tiene un mensaje y una palabra para su iglesia. No creo que sea casualidad, no ha sido en vano, no es una iglesia, es toda la iglesia global la que está viviendo eso. Y estaba leyendo en la palabra del Señor y pensando, estos días hay bastante tiempo para hacerlo, para reflexionar. Y estaba reflexionando, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia? ¿Qué podemos aprender? Más que tiene que ver es, ¿qué podemos aprender en todo este confinamiento? Quizá muchas lecciones hay. Pero el Señor me estuvo hablando a mi corazón, reflexionando en estos aspectos. Y, por ejemplo, pensaba en aspectos como la comunión entre hermanos. Lo hemos perdido de alguna manera el estar juntos, el compartir unos con otros, y eso nos ha afectado, sin duda alguna lo hemos sentido. Hemos perdido, no tenemos acceso ahora a ello, pero estaba pensando en eso, en aspectos como la comunión, si somos un cuerpo en verdad o nos habremos confundido quizá por la cotidianidad, por la recurrencia de ir a las reuniones y volver, quizá ese concepto de comunión, de ser cuerpo, necesitemos replantearlo, necesitemos repensarlo, lo que realmente el Señor quiere hablarnos
en este tiempo con respecto a ser un cuerpo. Quizá para algunos la iglesia se estaba volviendo solamente el edificio o el local o el lugar donde se congregan. Iba de manera mecánica, o quizá para otros la iglesia era algo como un logotipo institucional. Solamente eso, voy a mi iglesia. O quizá para otros era invertir una mínima cantidad de tiempo en semana en ir a una o dos reuniones a la semana para ir a diferentes actividades. Quizá para otros estaba volviéndose una cantidad de actividades y cantidad de personas que asistían a esos eventos. Pensando en todas estas cosas, el Señor ponía en mi corazón, quizá como iglesia necesitamos volver a pensar en la razón de ser iglesia. ¿Por qué somos iglesia? Porque, por cierto, la iglesia la estableció el Señor, fue Él quien la fundó, fue Él quien se comprometió a sostenerla y a mantenerla, y fue Él quien dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando leo ese versículo, pienso y miro la realidad de la iglesia como estábamos viniendo en muchas situaciones, creo que a nivel global la iglesia necesita volver a ese principio, volver a pensar realmente para qué ha sido llamada, por qué somos iglesia, qué es lo que el Señor quiere de nosotros o lo que Él piensa o lo que quiere con nosotros como iglesia. Así que todas estas cosas vinieron a mi mente pensando en eso, solamente en la comunión de la iglesia. ¿Cómo somos como iglesia? Quizá este tiempo nos sirva para pensar, para muchos, para meditar en su compromiso con Dios, en su relación con el Señor, en su compromiso con el avance de la obra y del reino de Dios en diferentes lugares. Y la otra cosa que pensaba es, Señor, quizá no estábamos impactando el mundo de manera real. Quizá no estábamos siendo tan influyentes como pensábamos. Quizá hacíamos, y perdonarme la expresión, quizá mucho ruido, muchas cosas, mucho evento, mucha actividad, pero quizá el impacto poderoso de la iglesia a nivel global, no estoy hablando a nivel local, pero a nivel global, estuviese afectado. La vida de muchos cristianos no estaba siendo evidencia del poder del Espíritu Santo. La vida de muchos no estaba siendo esa vida transformada y llena del poder de Dios, apasionada locamente por Cristo, dispuesto a todo. Y quizá el cristianismo para muchos venía siendo algo rutinario, se estaba volviendo algo como una rutina. Voy al culto, regreso, pero mi vida en sí no estoy experimentando cambios profundos en mi vida. Esto se está volviendo una rutina y quizás lo habíamos confundido con eso, lo habíamos confundido con muchas actividades, con muchas cosas, con muchas luces, con muchas cantidades de personas, con grandes y cómodos edificios o con diferentes cosas, pero nada de eso tenía que ver con el poder de Dios y con lo que Dios está hablando a su iglesia, con un poder que viene del cielo, que viene de Él para su iglesia. Y quizás sea algo que necesitamos pensar como iglesia a nivel global, nuestro compromiso, partiendo de nosotros mismos, nuestro compromiso con Dios. Así que una de las cartas en el Nuevo Testamento que llamó mucho mi atención al pensar en la iglesia es la primera y la segunda carta de Pedro. La primera y la segunda carta de Pedro, Pedro escribe esta carta a hermanos que están en difícil situación. Y en esa carta él habla de varios aspectos de ellos como iglesia, las condiciones como estaban estas personas, como dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, eran diferentes lugares, diferentes hermanos en diferentes lugares que estaban pasando por situaciones difíciles, pruebas. Quizá la iglesia hoy está pasando por un momento difícil a nivel global, pero pienso que aunque ha sido difícil y para muchas personas, lo digo con respeto, no pretendo minimizar el dolor de las personas y de lo que han sufrido, sean cristianos o no lo sean, aquellas personas que han sufrido pérdidas de familiares por esta situación.
No lo digo con liviandad, pero quizá para la iglesia, hermanos, este tiempo, aunque es difícil, no es un tiempo, no ha sido un tiempo tan fuerte. Es decir, un tiempo, lo veo yo más como un tiempo que el Señor nos está permitiendo para entrar en su presencia, para parar y para buscar un poco más su rostro, para entrarnos con Él en su presencia, entrar en la recámara y buscar al Señor de todo nuestro corazón y volver a Él, volver a buscarlo de todo corazón. En resumidas cuentas, algo que para entrar ahora en los versículos, algo que pensé, un ejemplo es cuando vamos conduciendo el carro, el vehículo, cada uno de nosotros, o vamos a algún lugar y utilizamos el GPS. Y cuando vamos conduciendo el vehículo y quizá nos pasamos de donde el GPS nos ha indicado que debemos girar a la izquierda o a la derecha, en algún momento por alguna razón nos desviamos, el GPS luego hace algo que es recalcular la ruta. Y cuando estaba pensando en esto, pensé en, Señor, puede ser que tú estés recalculando la ruta de tu iglesia. Y estamos en un tiempo de recalcular, no nosotros, pero el Espíritu de Dios, el Señor con su iglesia, haciendo una especie de recalcular el objetivo hacia dónde vamos, hacia dónde iba la iglesia y con este parón que hemos tenido que vivir todos sin distingo ninguno, hemos tenido que recalcular, el Señor está recalculando la ruta para redireccionarnos hacia donde Él quiere que vayamos como iglesia. Al final la iglesia no es nuestra, la iglesia somos nosotros, pero Él es el Señor de la iglesia. Y Él es el dueño y Él que tiene poder y potestad y autoridad sobre la iglesia. Y cuando digo iglesia, no estoy pensando en una denominación puntual. Cada persona nacida de nuevo que ha sido renovada y que ha sido transformada por el poder de Dios, la iglesia de Cristo en diferentes lugares del mundo, pero estamos en ese proceso de recalcular, de volver otra vez, de mirar, de enfocarnos nuevamente. Y quiero decirle una cosa, hermano, no tome este tiempo como algo difícil, como algo duro, tómelo como un tiempo de repensar, de recalcular, de meditar, de reflexionar lo que está pasando como iglesia. Es necesario que como iglesia volvamos los ojos al Señor. Somos la iglesia de Cristo puesta en este mundo para ser de impacto y de influencia, pero no de influencia en la manera posiblemente que pensábamos algunos de nosotros, quizá ocupando un cargo político, la iglesia ahora sí va a ser muy influyente. O quizá por la cantidad de recursos, o quizá por el edificio, o quizá por estas cosas. Pero quizá estábamos equivocados porque nos habíamos desviado. No necesariamente la iglesia es influyente y en primera y segunda de Pedro lo podemos ver. No necesariamente la iglesia es influyente estando en esos lugares. Primera y segunda de Pedro pude ver y lo podemos ver luego que en muchas maneras la iglesia fue totalmente influyente, tan influyente, pero nunca utilizando esos estrados de poder y políticos. La iglesia fue en aquel entonces lo que el Señor quería que fuese su iglesia, llena de poder, del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, yendo hasta lo último de la tierra en el poder de Dios. Y creo que ese recalcular nos está llevando otra vez a esto, a volvernos y a pensar. Y quiero solamente 3 cosas por cuestión de tiempo, pero seguramente hay más. Le invito a que en estos días en su casa usted pueda leer y estudiar un poco más a profundidad estas 2 cartas que son muy breves, pero muy profundas, muy profundas. Pero en ese recalcular, leyendo primera y segunda de Pedro, me ha hecho pensar en algunos aspectos que como iglesia yo necesito revisar en mi vida. Y el primer aspecto que miré en la carta de Pedro es el amor fraternal. Y quiero que miremos algunos versículos de la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 22 llamó mucho mi atención. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando llegué a este versículo, y hay otros allí, pero cuando llegué a este versículo tuve que parar, tuve que pensar, tuve que evaluar, tuve que recalcular mi pensamiento al respecto, mi relacionamiento a nivel de la iglesia, cómo es mi amor. Pensar en este versículo, dice que para que somos purificados nuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Cuántas veces quizá nosotros de una u otra manera hemos fallado en esto? Entiendo yo que la iglesia a la que le escribe el apóstol Pedro a estos hermanos realmente necesitaban, en medio de la situación que ellos vivían porque estaban bajo persecución, necesitaban que su amor fuera puro, verdaderamente puro, probado por el fuego, hermanos, probado por el fuego. Y en medio de eso, Él les escribe que para que se amen fraternalmente, que el amor no sea fingido, que se amen unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Estas palabras no son meramente una expresión superficial de amor. Estas palabras tienen que ver con una profundidad. No es ni siquiera nuestro amor, no es tu amor, no es mi amor. Es el amor de Cristo rebosando en nuestros corazones al punto de poder mirar a mi hermano a su cara y amarle entrañable y fraternalmente. Amarle de corazón. Y amarle no son solo palabras. Amarle es ponerme también en la situación de Él, ponerme en su piel, ponerme en sus zapatos, entenderlo, amarle, sentir lo que Él siente. Dice la palabra del Señor que somos un cuerpo y que si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo sentirá dolor. Cuando pienso en este versículo, creo que algo que necesitamos y necesito pensar y reflexionar sobre esto y recalcular es cómo está mi amor hacia los hermanos. No hacia algunos, no hacia los que mejor me caen, no hacia los con los que más tengo aceptación, no solo con aquellos que me caen bien y con los cuales puedo compartir cómo está mi amor hacia la iglesia de Cristo, hacia mis hermanos que sufren, hacia mis hermanos que lloran, hacia mis hermanos que tienen luchas y dificultades. ¿Dónde está mi grado de amor y de comprensión y de ternura? La ternura de Cristo por nosotros. ¿Dónde está ese amor? Cuando Pedro escribe esta carta, estos hermanos sabían que era amarse. Lo sabían. No necesitaban decirse palabras para amarse. Sencillamente se miraban y sabía que en sus corazones había amor el uno por el otro. El dolor del otro era mi dolor. La angustia del otro era mi angustia. El sufrimiento del otro era mi sufrimiento. No eran meras palabras. No era un Dios te bendiga. No eran esas palabras, era amor. Él les escribe, amaos fraternalmente, amaos unos a otros de manera entrañable, de corazón puro. Hay mucho más que decir en este versículo, pero en muchas ocasiones, y permítame, tomo el tiempo para leer otros versículos que Él les habla de ese amor fraternal. En el capítulo 2, el versículo 17, Él dice, honrad a todos,
amad a los hermanos. Amad a los hermanos. Hermanos, ninguna crisis la iglesia la va a poder soportar si no hay amor entre nosotros. Esta situación actual no vamos a soportarla. La iglesia no va a salir avante si el amor entrañable no comienza a brotar de nuestros corazones, a arder en nuestros corazones y comenzamos a vivir esta experiencia que vivieron estos hermanos hace 2000 años atrás, compasión por Cristo, amor de Dios para mi hermano. Nos hemos equivocado seguramente. Diferentes cosas nos han distraído del foco, de la realidad, del objetivo hacia el cual el Señor está llevando a su iglesia. El Señor está diciendo, vuelvan a mí. Vuelvan a aquellas cosas básicas y principales que como iglesia. Quizá la iglesia de hoy tiene muchas cosas, tiene muchos dones, tiene muchos recursos, tiene muchos lugares, tiene muchas cosas, pero al final no tiene lo básico y lo fundamental que es el amor. El amor de Dios en los corazones, que me duele, que me hace sentir. Y Él les dice en el 2:7, amaos. Perdón. Él les dice, 2:17, amad a los hermanos. En el 3:8, vuelve y les dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Y otra vez lo repite, amaos fraternalmente. Amaos fraternalmente. Una y otra vez el apóstol está escribiéndole a esta iglesia, diciéndole, recuerden, tienen que amarse. Ámense unos a otros, amaos fraternalmente. Y en el 4:8 vuelve y les dice de nuevo, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amor en medio de nosotros, amor en medio del pueblo del Señor, amor en medio de su iglesia. ¿Cómo estamos con el amor en nuestro corazón hacia nuestro prójimo? Espero que al terminar este tiempo de confinamiento, cada uno de nosotros, no sé cuándo, no tengo ni idea, nadie tiene idea de cuándo va a terminar este confinamiento, pero cuando esto termine, las lecciones que necesitemos haber aprendido, las hayamos aprendido y quizá si no la hemos aprendido, podamos estar dispuestos y decirle, Señor, aquí estamos. Te necesitamos. Queremos hacerlo como tú lo haces, Señor, como tú nos indicas. No queremos distraernos. Queridos, el amor es el pegamento, es lo que nos tiene unidos como iglesia. Si no hay amor, si no hay ese amor entrañable, os digo que no somos ese cuerpo. Estamos cercenados, divididos, unos por un lado, otros por el otro, pero el Señor está diciendo, amaos entrañablemente, no superficialmente, entrañablemente soportaos unos a otros. Esa es una cosa que llamó mi atención, amor fraternal. La segunda cosa que vi y aconsejó Pedro a estos hermanos sufriendo tiene que ver justamente con esto, con el sufrimiento, hermanos. Si hay algo escrito en esta carta, no lo dice, lo dice muchas veces, la palabra sufrimiento aparece varias veces. Es una palabra que se repite, esta idea del sufrimiento una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia estaba bajo una presión inimaginable. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es fuerte, es difícil, es duro, pero aquello que la iglesia en este momento estaba viviendo era ni nada más ni nada menos que una persecución. Muertos por causa de Cristo, sufriendo por amor de Cristo.
Y eso es algo que Él les dice, les habla del sufrimiento como parte del proceso de lo que Dios está haciendo. No un sufrir por sufrir, pero el sufrimiento es parte implícita en medio de todo este proceso. Es la manera como Dios ha guiado a su pueblo, es como nos ha enseñado cuando Él nos ha llevado al desierto, cuando nos ha traído al desierto. Y os digo una cosa, hermanos, posiblemente este tiempo difícil pareciese desierto, pero en verdad, si buscas un poco, no hay desierto. Es un tiempo de bendición, es un tiempo de entrar en la presencia del Señor, de humillarnos, de reconocer nuestra debilidad, nuestra falla, y de reconocerlo a Él como el soberano y todopoderoso, quien solo puede salvarnos y restaurarnos y llevar adelante este proyecto que es suyo, solamente suyo. Así que Él les dice, queridos, tenéis que sufrir. El sufrimiento es parte de ello. Y en el capítulo 4, en el versículo 1, Él le dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Armaos del mismo pensamiento. Aquí tuve que detenerme otra vez. Armaos del mismo pensamiento. Y me preguntaba, ¿estamos listos como iglesia? ¿Nos estamos armando de ese pensamiento? ¿Está la iglesia de hoy armada del pensamiento de que es necesario sufrir por la causa de Cristo? Quizá no. Cuando leí esta carta, encontré cosas difíciles y duras de aceptar y de entender. Él escribe a los que están esclavos, sirvan a sus amos. Pero no solo sirvan a aquellos buenos y afables. Dice, sirvan a aquellos que son hostiles, duros, difíciles. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, dice, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Resulta difícil pensar en un versículo como este, en este tiempo, en este siglo, en esta era de la vida, en esta etapa de la vida, cuando todo lo que nosotros queremos son reclamar derechos. Cuando lo que tenemos a flor de piel es reclamar nuestros derechos. Esta iglesia no reclamó su derecho en este mundo, puso su causa delante del Señor. Y quizá la iglesia de hoy se ha acostumbrado a reclamar su derecho, su posición. Pero estos hermanos recibieron consejos diferentes. Si lees toda la carta, te vas a encontrar con cosas que no te gusten, que no son buenas, que no son agradables, son buenas, pero no nos agradan, son difíciles de entender. Él les dice en ese versículo, armaos de ese pensamiento. Y eso inmediatamente me hizo pensar en aquellas hermosas palabras del libro de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 5, que dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo que los hermanos, no sé si tenían esta carta, no sé si ellos tuvieron acceso, seguramente sí, no lo sé. Pero si ellos pudieron leer estas palabras, esas palabras de Filipenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 5, no eran solamente un versículo de adorno.
Ellos se armaron del pensamiento, como les dice Pedro. Armados de ese pensamiento, ¿de qué pensamiento? De ese pensamiento haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. No sé cómo estamos, iglesia amada. No sé cómo está tu vida. Pero quizá hoy como iglesia estamos acostumbrados solo a reclamar nuestros derechos. Es más, en algunos casos, a exigirle a Dios que nos bendiga. A exigirle al Señor que nos dé lo que Él ya ha prometido para nosotros. Casi que arrebatarle. Las promesas del Señor, Él las dio y Él las cumplirá. Nos olvidamos que somos siervos inútiles. No nos gusta ser siervos. O tenemos una concepción diferente del servicio de servir. Tenemos una concepción diferente de la influencia. Esta iglesia influyó de una manera absoluta, irrefutable. Esta iglesia supo lo que era influencia. No ocupó cargos, no hizo oír su voz en los estrados. No se puso en lo primero de la palestra, pero influyó a tal punto que fueron llevados a la muerte, fueron testigos, vivieron en su carne. La gente no podía resistir, el mundo en aquel entonces no podía resistir el impacto del testimonio de esta iglesia. No podían resistirlo, tenían que matarles. Porque eran la voz profética, se levantaron no con palabras, pero se levantaron con su testimonio. De hecho, Pedro les escribe una y otra vez acerca del testimonio de la familia, de los padres, de las mujeres, de los hombres, de los hijos. Hay para todos en esta carta, porque ciertamente la fe no la vives solo. La fe la vivimos en comunidad, la fe la vivimos juntos. Ahora estamos confinados, pero nuestra fe es una fe comunitaria, la vivimos juntos y el impacto que damos al mundo proviene de esa unidad y de ese amor fraternal en que tenemos nosotros. No en cuánto hablamos, no en qué posición tengamos, no quienes seamos socialmente, no cuántos me gusta o cuántos like hay o cuántos seguidores, eso no influye. Influye el poder del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Cuando alguien te vea, dice, tú eres diferente, tú tienes algo diferente, yo quiero eso. Y para muchos, ese testimonio será de tal impacto que te aborrecerán, no te querrán, no querrán oírte, no querrán juntarse contigo. Porque tu impacto no está en lo que haces, sino en lo que tú eres en Cristo Jesús. En lo que tú tienes como persona, como hijo de Dios, tu esencia, tu identidad en Cristo. Eso es incontestable, irrefutable. Ese testimonio nadie lo puede refutar. La gente tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor, porque nos ven a nosotros, porque ven el amor entre nosotros, porque ven la unidad, porque ven a una iglesia que sufre pero sigue apasionada por Cristo. Vuelvo a usar esa palabra, recalculando. Necesitamos recalcular estas cosas. Y la tercera, que se me va el tiempo, tiene que ver con la comunión. Lo he dicho un poco ahora. Estos aspectos causaron impacto, hermanos, en aquel entonces. Esos aspectos, el amor fraternal, el ver la iglesia sufriendo siendo semejante a Cristo,
tomando las palabras de Cristo en su propia vida, asumiéndolas como suyas, armándose de ese pensamiento, diciendo, esto es lo que somos como iglesia, nada nos distrae. La gente, esos aspectos causaron tal impacto y al ver la comunión y el testimonio de la iglesia hacia el mundo, porque son pueblo de Dios. Él les dice en el capítulo 2, versículo 5, le dice, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, les dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, no somos islas solas, la iglesia es un cuerpo, somos el pueblo de Dios, somos la gente del libro, la palabra de Dios, este es el libro, la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Esta palabra del Señor ha de hacerse carne en nuestros corazones, ha de vivir, ha de enraizarse las palabras de Cristo en nuestra vida. Y eso no era para hace 2000 años, eso es para este año, año 2020, para esta fecha, para este día y para lo que viene hasta que el Señor venga. La palabra del Señor permanece para siempre. Somos pueblo de Dios, no somos islas solas, somos un pueblo, no muchos pueblos. Somos un pueblo, el pueblo de Dios, donde quiera que estemos. En el idioma que sea, en la cultura que sea, somos el pueblo de Dios. Hablaremos del mismo Cristo. El impacto será igual en diferentes lugares. Somos pueblo de Dios. En el capítulo 2, versículos 9 y 10, Él les dice otra vez, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escuche esto, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, escuche esto, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes usted y yo no éramos pueblo de Dios. Hoy somos pueblo de Dios. Antes íbamos a nuestro aire, íbamos libremente, íbamos donde nos daba la gana, hacíamos los que nos daba la gana. Hoy no, hoy somos el pueblo de Dios, sujetos al Señor. Él es el pastor de los pastores. Somos su pueblo. No somos islas solas, la fe no la podemos vivir apartados, somos una comunidad. Versículo 11. Del capítulo 2. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No solamente está hablando de un fuego. Necesitamos estar juntos, necesitamos estar en comunión, ser pueblo de Dios, porque hay un enemigo, se llama Satanás, y viene a por ti y a por mí. No está jugando. Él viene para destruir. Dice, Él os ruego como a extranjeros y peregrinos, es lo que somos en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso por este mundo. No echemos muchas raíces y quizá en este tiempo la iglesia estaba pasando eso. Estaba muy cómoda, demasiado cómoda. ¿Para qué molestarnos si hay tanta comodidad? ¿Para qué molestarnos si lo tenemos todo a la mano? Y el Señor tuvo que traer esto y decirnos, iglesia, no os llamé para que os quedaseis aquí en la tierra. Os vendré por vosotros, vendré otra vez a vosotros, os levantaré. Y creo que este tiempo nos ayuda a pensar esto. ¿Cómo te consideras? Él dice, como a extranjeros y peregrinos, ¿cómo te consideras? ¿Estás contento en este mundo? ¿O anhelas la venida del Señor, de tu Señor y Salvador? ¿Anhelas verle? ¿Anhelas un encuentro con Él, tu pasión? ¿Anhelas verle un día? ¿O estás tan a gusto en este mundo que realmente
No estás muy interesado en que Él venga pronto. En el 2:12, Él les dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esto es lo que digo que es incontestable. Este versículo habla de la influencia de aquel entonces de la iglesia. Incontestable, irrefutable, absolutamente nadie podía pararse para acusarlos, nadie, porque eran pueblo de Dios, porque vivían estas cosas a profundidad, amor fraternal, sufrían, estaban juntos en ello, eran iglesia, caminaban en la dirección que el Señor les indicaba. El capítulo 1, el versículo 4 para terminar. Había una razón de todo esto, hermanos, y es la venida del Señor. Él les dice en el capítulo 1, versículo 4, y nos dice a nosotros, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La razón por la cual necesitamos ser iglesia, hay una motivación, no es sufrir por sufrir, no es llorar por llorar, no es aguantar por aguantar, hay una razón poderosa, no tiene nada que ver con este mundo, no tiene nada que ver con el hombre. Dice este versículo, el Señor nos ha separado, nos hizo renacer, porque hay una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay una herencia incorruptible, incontaminada, no tiene nada que ver con negocios de este mundo. Está en las manos de Dios. La esperanza para ser iglesia, esa esperanza grandiosa de un día verle a Él cara a cara. Y en el 5:10, Él dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo, por escucharme. Y gracias por la invitación, Andrés y Lorena, de compartir este tiempo con la amada Iglesia Torrefuerte. Los queremos mucho, hermanos, los recordamos, los amamos. Gracias por sus oraciones, por su amor, por todo lo que han hecho. Y les animo a seguir adelante, hermanos, como iglesia. Anhelaría verles pronto y espero que el Señor nos lo permita. Pero las situaciones actuales pues no lo permiten así. Ojalá el próximo año podamos tener este tiempo. Pero os envío un saludo fraternal a todos, expresando que les amo en el amor del Señor, me hacen falta y agradezco muchísimo sus oraciones, su cariño y todo lo que hacen y han hecho por esta familia aquí en el campo y por todos los misioneros en los diferentes lugares. El Señor les continúe bendiciendo.